Jesús. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida. El centro de mi vida es Jesús. Para una desintegración familiar. Hoy es mi oportunidad para que se griten y se echen en cara porque están aquí y busquen culpables y no busquen soluciones, argumentos y no fundamentos. Porque todos, yo me imagino que cuando veían al paladín se volvían a ver, y no, que voy a ver bien macho, y vos, ¿por qué no te levantas vos? ¿Por qué no? ¿Y por qué? Yo me imagino hasta discusiones dentro del ejército, se imagina diciendo, ¿por qué no te levantas? 40 días, y 40 días Cristo estuvo en el desierto, pero ¿sabe qué? Goliat estaba desafiando al pueblo de Israel con argumentos, con obstáculos, con murallas. Pero había un hombre que tenía fundamentos. ¿Sabe por qué? Él dijo, bueno, si tienen uno y me vence, ¿y desde cuándo? O sea, yo siempre he dicho esto, ¿desde cuándo Satanás pone las condiciones de la guerra? ¿Desde cuándo Satanás te dice que te vas a morir por tu enfermedad? ¿Desde cuándo Satanás te dice que te tenés que conformar a la economía que tienes ahora? ¿Desde cuándo Satanás te dice, acomódate a lo que estás, porque de aquí para allá lo que vas a hacer es servirme? Eso les estaba diciendo, ustedes me van a servir, pero ¿sabe qué estaba pasando en el ámbito espiritual? Que el rendirse del pueblo de Israel, que el miedo los había llevado a la rendición, y la rendición a la esclavitud de un paladín que no tenía ni siquiera la capacidad de matar 10 a la vez. Porque si era tan hablador Goliat, ¿por qué no comenzó a darles a todos en la cara? Porque la guerra no estaba definida. Déjeme decirle algo, 40 días. No, si era tan hablador que todos los días llegaba, hoy sí, ¡ja! No hay nada, ¿verdad? Y cuando se daba la vuelta, gracias a Dios que no se me dejaron venir unos 100. Porque Satanás va a tratar de impresionarte con la vista, con lo que ves, con lo que percibes, pero porque dentro de él le tiemblan las patas, porque sabe quién eres, porque sabes el tipo de fuerza que tienes, porque sabe la altura espiritual que hay dentro de ti, y está diciendo, Dios quiera que este no se vaya a levantar, Dios quiera que este deje de creer en la palabra que Dios le dio, Dios quiera que hoy que lo he hecho pasar hambre, diga dónde está Dios. Dios quiera que lo diga, porque si dice, voy a pasarlo como dijo el apóstol Pablo, ¿verdad? Así esté en salud, en enfermedad, en riqueza y en pobreza, mi Dios es mi Dios. Dios quiera que no vaya a repetir lo de Pablo, dice todos los días. Dios quiera que no vaya a agarrar fe porque a saber cómo me va a agarrar. Llegaba el paladín y decía, ay, entonces nada, ¿verdad? Nada. Y se daba la vuelta y se iba, pero hubo un día donde un hombre llamado David llegó a él. Y quiero que miren lo que dice, no, el verso 16 dice que eran 40 días, pero si Satanás, oiga lo que le voy a decir, si Satanás tuviera el poder para matarte, ya te hubiera matado. Amén. Pero ¿por qué habla tanto? ¿Por qué habla tanto? ¿Por qué todos los días te mete en la mente, no vas a tener para comer? ¿Por qué todos los días mete en la mente, no, es que tu familia no se va a volver a restaurar? ¿Por qué te mete en la mente, no, mira, deberías de mejor, pues sí, buscar en otro país? ¿Por qué te mete en la mente, buscar mejor otro marido, otra mujer mejor, pero esto ya no funciona? ¿Por qué? Si todavía sigues ahí, adivina qué, solo te está engañando. Y Dios lo que está diciendo es, voy a restaurar lo que Satanás quiso destruir en tu vida. Pero se levantó, sigamos con la historia, pero David se levantó, pero ¿sabe cuál fue la diferencia entre David y los demás? Vio de forma diferente a Goliat. Y es que dice la Biblia que los cristianos vemos las cosas que no son como si fuese. ¿Será que usted así ve a Goliat? Tremendo animalón este. Mejor no. ¿O será que lo ve? Esta es mi oportunidad. Ay,
gracias Dios, porque este es el problema con el que yo voy a alcanzar la bendición. Más grande no tenía, Señor, solo este animalito. Otro más grande quería yo, porque entre más grande es la prueba, más grande es la bendición. Amén. Y usted diciendo, ay Señor, no tenés otro más chiquito. Y el Señor, es que yo no bendigo en pequeño. Me estás diciendo que no querés vivir el problema, ¿y cómo te voy a bendecir? Me decís que no querés pasar por el desierto, y entonces ¿cómo te voy a promover? Si a mi hijo, si a Cristo lo pasé por el desierto, y tú no querés pasar, no, hombre, si cosas más grandes podés hacer, si crees que las puedes hacer. Así es. Mire, más adelante, acompáñeme al verso 41. 42. ¿Tiene? Amén. Dice la Biblia, y cuando el filisteo, oiga, esto es impresionante, y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y le dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Aleluya. ¿Sabe qué? Cuando Satanás trae todo su ejército, cuando trae todo su séquito, cuando usted dice, no he salido de un problema y ya viene otro, y este problema, y hoy otro también, es que él está tirando y tirando, ¿sabe por qué? Porque sabe lo importante que es usted y la gran bendición que viene. Porque le dijo, Goliat le dijo a David, ¿y qué soy chucho vos? Palo traes. Porque aunque el problema o Satanás te vea insignificante, aunque te vea de rodillas, llorando y clamando, que aparentemente es algo insignificante, pero sabe el poder del arrepentimiento y de la oración y de la fe que está dentro del vasito de barro que eres. Porque la gente te va a ver y va a decir, ay, todo chueco, si ni siquiera caminas bien. Ay, no, todo pando has quedado, mira, hasta la cara te dio derrame, hasta... No, hombre, ¿cómo vas a superar eso? El vaso de barro, que la gente lo ve sin valor, sin porte. O a veces que tú mismo te ves y dices, antes creía que lo podía alcanzar, ahora ya no. Era una guerra entre fe de cada uno. Porque entre Goliat le dijo, vienes a mí con un palo. ¿Sabe qué le dijo David? Y tú venís a mí con espada, jabalina y escudo, y mírame pues, ¿y cuál es el miedo? Entonces, ¿quién tenía más miedo? Goliat, que estaba sumamente armado, o David, que venía con un palito y una onda. Ahora me va entendiendo que a lo mejor no tenga el dinero que espera, a lo mejor no tenga la posición, la casa, el carro, el trabajo, no sé, pero dentro de ese vasito de barro que se va desgastando día por día, la excelencia del Espíritu Santo se va perfeccionando y lo va levantando y le va diciendo, calma, sigue adelante, no te detengas. ¿Sabes qué? Entre Goliat viene, no pierdas esta oportunidad y pasa encima del problema y lánzale la piedra, y la piedra se llama fe. Lo que Goliat no sabía, que él ya había estado vencido, y Goliat creía que iba a ganar la batalla cuando David ya lo había vencido, porque le dijo, tú vienes con espada y jabalina, más yo vengo con fe, yo vengo con convicción, yo vengo con esperanza, yo vengo creyendo que Dios lo va a hacer. Yo creo que Dios me va a levantar y me va a poner encima de ti, le dijo. Dice la Biblia que cuando Goliat comenzó a correr encima de David, oiga, dice la Biblia que cuando David lo vino, dijo, vámonos, y corrió más rápido hacia él. ¿Sabe por qué? Porque a Satanás muchas veces no le basta
con apantallarte de lejos, sino que dice, ¿querés ver cómo se corre este? ¿Se ha fijado que cuando usted le hace un perro? Bueno, depende del perro, pero hay muchos perros que usted le hace y se va y corre, ¿verdad? Y Satanás muchas veces quiere hacer lo mismo con usted y conmigo. Y entonces Goliat dijo, hoy sí, solo medio voy a correr 3 pasos, voy a dar, y ese animalito ni lo voy a ver. Mas no sabía que aquel chiquitín con un palo y una onda, cuando él comenzara a correr, iba a correr más rápido que Goliat. Dice la Biblia que cuando Goliat comenzó apenas, salió corriendo, dice que se puso el palo en la otra mano, sacó la onda y corriendo, y le tiró la piedra. ¿Sabe por qué? Porque no es tiempo de corrértele el problema. Porque aunque venga encima de ti, no vas a decir, bueno, yo voy a estar firme y lo voy a esperar. No, tienes que correr hacia él y arrancarle la cabeza. Tienes que correr hacia él y decir, hoy te voy a arrancar la cabeza. Porque el problema no se terminaba con la piedra que le lanzaba y caía, sino que él llegó, le quitó la espada con la que venía y le cortó la cabeza. ¿Por qué? Porque la espada, ¿qué simboliza? La palabra de Dios. Y muchas veces Satanás la va a utilizar en contra tuya. Pero hay una sola forma de ocupar la espada, y esa la tienen los hijos de Dios. La fe, la palabra de Dios, la palabra cortante como espada de 2 filos, es lo que Dios ya te entregó. Y a saber muchas veces dónde la hemos dejado, porque lo último que hacemos es declarar una palabra de lo que Dios va a hacer. Estoy hablando todo lo que implica una declaración. Una declaración no implica un momento emocional donde usted, ahí donde está, va a pasar al frente. Sí, yo declaro. No, una palabra es vivir en la palabra que de su boca sale. Porque David le dijo, hoy Dios te pondrá en mis manos, pondrá tu cabeza en mis manos. Pero al mismo tiempo que le dijo eso, salió corriendo a arrancarle la cabeza, porque la fe sin obras es muerta. Así es que más que su problema, confronte lo que tenga que confrontar. No le tenga miedo a nada ni a nadie, porque si usted vive de un argumento, va a morir en el intento. Pero si usted vive de un fundamento, porque David dijo, mi fundamento es que Dios me prometió y Dios va a cumplir lo que dijo que iba a hacer. Gloria a Dios. Ahora sí casi voy terminando. ¿Cuál es su filisteo? ¿Cuál es el filisteo que le ha estado haciendo cuadritos la vida? ¿Cuál es ese gigante que le hizo perder la fe y tener miedo? El miedo paraliza. Usted dice, ay, es que tan peligrosa que está la situación, ¿cómo puede creer más en las noticias o en el muerto de la esquina que en el Dios que está depositado en usted? ¿Cómo puede creer más en el problema familiar que está viendo y viviendo que en el Dios que está en medio del problema? Dice la Biblia, no lo busquen, en 2 Corintios 4. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia, la gloria de Dios no se derrama sobre argumentos, sino sobre fundamentos. Por eso nos hizo un vaso de barro, porque hasta el más sabio no es nada delante de Dios. Me encanta esta parte que dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. ¿Sabe qué quiere decir atribulados? Quiere decir en adversidad, en prueba, en desierto. Y angustiados dice que expresa angustia, estrecho o reducido o miserable. O sea que podemos estar atribulados,
pero no miserables ni reducidos, porque Dios está con nosotros. ¿Sabe qué dice después? Aunque la gente le vea el vaso de barro un poquito despedazado, y la gente o la misma mente nuestra nos diga, ya no servís para nada, ya te pasó el tiempo, ya te pasó la oportunidad, ya tu ministerio, ya tu familia, ya tu finanza, ya tu empresa, ya date por vencido. El Señor sigue diciendo, ¿por qué? En el mundo tendréis aflicción y en el mundo tendréis pruebas, y si yo también te prometí que junto con la prueba yo te daba la salida, porque no voy a poner una carga que no puedas llevar. Lo que estás viviendo solamente te está impulsando a que tengas un fundamento en tu vida y ya no argumentos. Después dice, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Ayer me impactaba alguien que daba un testimonio y decía de que cuando estaban en un pueblo, llegaron a un pueblo, y cuando llegaron al pueblo, la señora de la tienda les dijo, ¿cómo es que a ustedes no los asaltaron? ¿Y quién los iba a salir? Los ladrones que siempre, pues sí, no los vimos. Y cuando ellos regresaron después, les dijo, ya sé por qué no los asaltaron. Ajá, señora, porque es que aquí vienen a comer siempre, aquí en la tienda vienen a comer siempre los ladrones del pueblo. Y ya sé por qué no los asaltaron. ¿Por qué? Ah, pues sí, porque ustedes en el pick-up traían un montón de soldados y solo iban 2 personas. Porque a lo mejor está siendo perseguido. Satanás siempre, dice la Biblia, que anda como león rugiente, pero no estás desamparado. Ángeles enviará a que te guarden y te cerquen. Aunque se levante el gigante que se levante, adivina qué, al final no fue David y su cuerpo o sus fuerzas las que vencieron a Goliat, sino fueron los ángeles, la fuerza y el poder de Cristo representado por medio de él. Hay una verdad, somos vasos de barro, pero si el vaso de barro tiene la motivación correcta, ya alcanzó lo que quiere. Y aquí cierro el mensaje. Todos tenemos motivaciones. Hablábamos con mi hijo hace poco. Yo trabajé muchos años en la cuestión esta del jabalí, de las carreras. Y yo recuerdo que cuando hablaba con los competidores, yo le decía, ¿y cuánto le ha metido a este motor? Ah, $250,000. Barato, vea, le decía. Sí, bueno, ¿y qué? Y no ganaba. ¿Cuánto le ha metido a eso? 375, pero tengo 3 motores más, este lo ocupo en pista, este lo ocupo en... La llanta, ¿cuánto vale? 2.500 cada llanta. Barato. Pero ¿sabe qué ganaba? El que ganaba un trofeo que valía aproximadamente $5 o $6 de plástico. Pero si usted viera al corredor dentro del carro metiéndole la chancleta a esa cosa, era impresionante. Y yo decía, con 250,000 yo pusiera esto, yo pusiera el negocio, yo hiciera todo. Cada quien es su tema. Pero lo que voy es, como dice el apóstol Pablo, algunos corren por una corona corruptible, por una medallita, pero otros corremos con la motivación correcta.
con esto cierro. Fueron 3 promesas las que Saúl le hizo al hombre que venciera al paladín. Verso 25, siempre en 1 Samuel. Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Hablando del paladín de Goliat, el que se adelanta para provocar a Israel, y al que venciere. Oigan lo que había prometido el rey. Número 1, el rey le enriquecerá con grandes riquezas. Número 2, le dará a su hija. Y número 3, eximirá de tributos a la casa de su padre. Tres promesas, 3 motivaciones. Pero dentro de todas las motivaciones, yo creería que David dijo: yo puedo tener las primeras 2 porque puedo enriquecerme de una u otra forma. Puedo tener una hija hasta más bonita que la del rey. Soy pero guapo, dijo David. La bicha me sigue. No, mi problema es. Pero yo creo en mi corazón que una cosa muy importante que hizo David, la tercera: y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Dice la Biblia que el papá de David ya estaba viejo, pero que durante toda la vida de David él siempre le honró. Dice la Biblia que cuando el profeta Samuel llegó a ungir al nuevo rey, Isaí sacó al más grande, al mayor, al primogénito, al más guapo, y que cuando Samuel lo vio dijo: quizás este es, y el Señor le dijo: no, no es este. Ah, bueno, tenés otros, y le sacó la fila de hijos. Le dijo: no es ninguno de estos. Isaí ni siquiera se acordaba que tenía su hijo David cuidando las ovejas. Mientras que todos los hijos estaban en casa, David, el menor, es el que estaba cuidando las ovejas. Cuando el rey Saúl le presentan y dice: este que vence a Goliat, le dijo, se le quedó bien: no lo vas a vencer, hijo de... Mirad, son chavos, son bichos, no lo vas a poder vencer. Y dice que David le dijo: rey, yo siempre he cuidado las ovejas de mi padre, honra. Y cada vez que un oso o lo que sea se venía encima, yo lo despedazaba con mis manos. ¿Sabe cuál fue el fundamento que puso David ahí? La honra hacia su padre. Y la tercera recompensa que Saúl iba a dar al que venciere era que iba a eximir de impuestos a su padre. Podemos hacer muchas cosas en la vida, podemos alcanzar muchísimas cosas, pero nunca seremos de éxito, ni felices, ni integrales, si no guardamos la honra. David dijo: ay, sí, tengo otro hijo, dijo. ¿Vea que tengo otro? Sí, está bien, hasta cuidado. Venga a llamarlo, pues. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces en nuestro corazón resentimos lo que nos hicieron desde la niñez. Y David pudo haber dicho: yo me acuerdo de los maltratos de mi padre. Él pudo haber dicho: yo me acuerdo que mi papá tenía preferidos y no me tenía. Yo me acuerdo que desde pequeño fui dañado. Pero el restaurarse de las heridas de la niñez es una decisión personal. Si con esto no le olvido decir a mi padre, es que esto es impresionante, todo el rollo de David, de Goliat y lo demás. Y quizás lo que más le importaba a David era honrar a su padre. Si con esto logro que mi viejito, si con esto logro que mi padre de avanzada edad descanse, entonces voy a dar mi vida. Dice la Biblia que Dios honra a los que le honran.
obstáculo se puede derribar por medio de la honra. Yo quiero hablar a todos aquellos que en algún momento, si sus padres ya murieron y no los honraron, hoy es un día de arrepentimiento. Yo quiero hablar con todos aquellos que si han honrado a sus padres, así como yo soy, así en mi forma. Sí. Hagámoslo bíblicamente. La honra a nuestros padres no solo es lo económico, que es parte, por supuesto. Dice la Biblia: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos, sean bendecidos. Yo no sé por qué el Señor me trajo a este cierre del mensaje, pero yo quiero decirle que es necesario honrar. La honra que David le había dado a su padre se la dio a su rey, incluso cuando su rey le había fallado, incluso cuando no tenía la razón, cuando era injusto aparentemente, mas no era injusto porque Dios había permitido eso, porque tenía que arrancar de David un Saúl que podía encallarse por el resentimiento de lo que su padre le había hecho. Si no honramos a nuestros padres carnales o espirituales, no vamos a honrar a nadie. Por eso dice la Biblia, voy a hablar con las mujeres: mujeres, sujétense o sométanse a sus maridos, no el marido somete a la mujer. Voy a hablar con los hombres. Dice: hombres, sujétate a Cristo. Pero si venimos con una mala costumbre de no honrar, las fortalezas cada día serán más grandes. Los obstáculos serán insuperables y los argumentos serán mi pan de cada día, y nunca lograré alcanzar lo que Dios tiene para mí. Dijo David: voy a dar mi vida, y si muero en el intento, pues voy a morir en el intento. Yo no sé cuánta gente está dispuesta a morir esta mañana en el intento. Y si hago un resumen de todo, la honra te quita el temor. La honra te quita el miedo a desafiar la vida y a derribar